Buenos días, muy feliz de estar por acá de nuevo. Eh, es una oportunidad interesante de poder compartir a distancia con personas que están en cualquier parte del mundo. Y, y bueno, hoy vamos a tener también una novedad, que es que estamos probando hacer la presentación con formato no PowerPoint, sino formato Prexy. Y, y bueno, ya está por empezar. Denme un segundo que estamos aquí montando la presentación para que la vean. No importa, ponla así, no importa, está bien. Ok, ahí vamos. Muchas gracias a los que están presentes. Vi a algunos conocidos, a otros no los conozco. Saludos a los amigos. Como decía Carlos, vamos a hablar del tema de emprender en Venezuela. Y bueno, vamos a aprovechar hacer como ejemplo a Empléate, el portal de empleo. Creo que ya después de cumplir 13 años desarrollando su negocio en el país, nos ha permitido aprender un conjunto de experiencias que pueden ser muy interesantes para todos ustedes. Y bueno, es lo que vamos a tratar de compartir. ¿Qué es emprender? Para mí emprender es la capacidad de transformar sueños en realidad sin importar los obstáculos. La imagen que pongo ahí de fondo es la del Principito de Antoine Saint-Exupéry, porque yo creo que es uno de los ejemplos de una persona que pudo imaginar otros mundos y pudo lograr muchas cosas. Pero fíjense que en el concepto que les planteo se mezclan dos extremos que son un poco raros, pero que es el extremo soñar con el extremo realidad. Los sueños son como la inspiración de lo que queremos ver, lo que queremos tener, pero para que puedan ser una visión y podamos convertirla en hechos, tenemos que tener que esos sueños tengan unos pies en la tierra, para poder llegar desde aquí hasta el lugar donde queremos transformarnos. Y el tema de los obstáculos, que es el tercer elemento, es que evidentemente siempre hay obstáculos, pero los emprendedores vemos cómo hacemos para darle la vuelta o aprovecharlos a nuestro favor. Como decía alguien en una cita que pasé en estos días por las redes, hay que ver cómo hacemos para convertir los ladrillos que nos lanzan o que nos encontramos en pasos de las escaleras para seguir subiendo, ¿no? ¿Cómo nació Empleate.com? Empleate.com empezó en el siglo pasado. Suena así como que hace mucho tiempo, pero ciertamente fue en el siglo XX, en 1999, específicamente en julio de 1999. Yo en aquella época venía de haber sido un profesional muy exitoso. Primero me gradué como biólogo molecular y pude hacer investigación y ser científico formalmente, escribir papers internacionales, pero luego, bueno, decidí desviarme hacia el mundo de la gerencia y de los temas de políticas públicas y consultoría y negocios, y terminé haciendo entonces un posgrado, un MBA en el IESA, ¿no? Y desde ese momento, bueno, prácticamente sin yo tener que buscar nunca empleo, siempre las organizaciones me buscaban donde yo estaba y me ofrecían, me robaban, así de simplemente, para que saltara de un lugar a otro sin mayor esfuerzo. Pero a finales del 98, principios del 99, yo era profesor coordinador de estrategias en el IESA, en el Instituto de Estudios Superiores de Administración. Decidí retirarme y tomarme un descanso. Me fui con mi esposa a España a hacer el Camino de Santiago. Se lo recomiendo a cualquiera de ustedes. Es un camino realmente muy espiritual. Y después de estar allá unos 45 días, llegamos a Venezuela ya por febrero de ese año y me puse a buscar empleo. Me parecía que era evidente que iba a conseguir empleo muy fácil, porque por la experiencia previa de los 10 años anteriores, que todo me había salido muy simple, pero no fue así. La verdad es que comenzaban a pasar los meses y nada que lograba que mis amigos me contrataran o que las empresas me terminan de tomar una decisión conmigo. Y por supuesto, entonces entré a la etapa típica de cualquier desempleado que se pone a buscar empleo. Por un lado, me empecé a deprimir, empecé a ver cómo la cuenta de ahorro iba desapareciendo
pero por otro leía cuánto periódico había y buscando avisos clasificados. Y entonces un día viéndome las manos, como muestra las láminas, estaban los dedos llenos de tinta, porque en aquella época los periódicos eran bastante sucios, ¿no? Los dados son bastante más limpios. Y me pregunté, me dije, oye, pero no puede ser, esto es como arcaico. ¿No será posible que exista algo parecido a estos avisos de empleo, pero en Internet? Y claro, estamos hablando de una Internet muy temprana. En el año 99 en Venezuela habría una penetración de 1 o 2% de la población tendría Internet. Era algo realmente muy raro. Pero me puse a ver y ciertamente había portales de empleo y cosas parecidas en el exterior, pero en Venezuela no había nada. Entonces me dije, bueno, la verdad es que no pierdo nada con preguntarle a mis amigos, a mis contactos de email, si alguno de ellos estaría interesado en que yo le pasara las ofertas de empleo que estaba revisando en los periódicos, que de hecho ya había comenzado a organizarlas en una hoja de cálculo y cosas por el estilo para poder ponerle un poquito de orden a la cosa. Y que les dije, les mandé un correo a mis amigos diciendo, oye, ¿a ustedes les interesaría que yo compartiera esas ofertas con ustedes? Y claro, en aquella época las conexiones de internet eran ridículamente lentas. Me conectaba con un modem dial-up 28K, entonces uno se conectaba a internet una vez al día para leer el correo, más nada. Me acuerdo que mandé ese correo un jueves en la tarde, y al día siguiente, cuando me volví a conectar el viernes en la tarde, tenía más de 200 correos de amigos que me decían que querían recibir las ofertas, que querían recibir un boletín de empleo. Entonces, claro, para mí fue una enorme sorpresa la respuesta, y me acuerdo que en aquella oportunidad volteé donde mi esposa y le dije, mi amor, aquí hay algo, ¿no? Aquí como que hay un negocio. Y nada, ese fin de semana me puse a hacer un boletín con las capacidades que yo podía saber en esos días, que realmente de tecnología no sabía prácticamente nada. Y era un boletín, que se lo muestro a continuación, que ni siquiera se llamaba Empleate, se llamaba Empleo Web. Empleo Web, tu revista de oportunidades laborales. Salió el lunes 19 de julio del 1999. Estaba escrito en TXT, como verán es totalmente muy simple, pero tenía un contenido bastante interesante. Tenía unas ofertas de empleo que las ventajas que tenía es que estaban segmentadas por área. Eso ya era una ventaja con respecto a los periódicos, que en los periódicos los avisos estaban en cualquier parte y no estaban separados de ninguna forma. Y había otros temas, otros contenidos, que si concursos, foros, eventos, programas de capacitación, la empresa de la semana, noticias del mercado laboral. Y recuerdo que inclusive en la segunda o tercera edición le añadí una línea de humor laboral, o sea, hasta chistes, digamos, ¿no? Este primer boletín llegó a más de 300 personas, como dice ahí, y se llamaba Empleo Web. Luego empezó el boca a boca, y entonces nos empezó a llegar esa misma semana. Mucha gente comenzó a escribir diciendo, oye, tengo un amigo que me dijo que había recibido un boletín de ustedes, me interesaría recibirlo para ver las ofertas de empleo. Y da que el segundo número, la siguiente semana, llegó a 600 personas, o sea, un crecimiento de 100%, sin nosotros invertir nada en publicidad, era simplemente el boca a boca. Y desde entonces ese boletín siguió creciendo. Luego, un año y medio después de muchas peripecias, dificultades típicas de los emprendedores cuando arrancan, nació el portal como tal, y con el portal nació la empresa como tal, registro de empresa, físicamente hablando. Y bueno, así se veía más o menos Empleate.com en el año 2000. Desde ese momento, todas las curvas de Empleate son curvas de crecimiento continuo. Aquí, por ejemplo, esta es la curva de usuarios registrados, la que les voy a mostrar a continuación. Ahí verán cómo pasamos de tener aquellos 300 usuarios en el primer boletín en el 99 a el año pasado íbamos por cerca de 1.600.000 usuarios, y este año ya estamos rondando los 2 millones de usuarios. La verdad es que todas las curvas de Empleate son muy parecidas. En estos días estábamos viendo, por ejemplo, cuántas ofertas se habían publicado, y ya estamos rondando las más de 600.000 ofertas publicadas y creciendo. Y también estaba viendo, por ejemplo, cuántos emails hemos enviado, cuántos boletines hemos enviado, y hemos enviado la cantidad sorprendente de más de 1.000 millones
de boletines en estos 13 años. Y bueno, todas las curvas son así, crecer, crecer, crecer. Yo creo que de esta primera historia hay un primer aprendizaje, ¿no? Que es que fíjense que todo arrancó porque le hicimos una pregunta al mercado y este nos respondió, ¿no? Entonces, creo que el estar muy atento a qué es lo que el mercado está necesitando para ver de qué manera nosotros podemos satisfacerlo y luego de manera interactiva seguir hablando con ellos para ir modificando y consiguiendo nuevas oportunidades, eso creo que es uno de los primeros grandes aprendizajes. Hay que estar muy atento a qué es lo que el mercado está buscando. Bueno, por supuesto, ya más empezando en Venezuela, uno cuando llega a Venezuela se encuentra con muchísimas dificultades, muchísimas. Lo que llamamos las piedras en el camino. Un ejemplo es la burocracia. Y ahí les pongo en esa lámina un resumen corto de algunas trabas burocráticas que hemos tenido que superar en todos estos años. Están los impuestos nacionales, municipales, el Seguro Social, el Instituto de la Vivienda, el OXIMAT, el INSE, los fideicomisos de prestaciones, propiedad intelectual, el Ministerio del Trabajo, el CID, Cadivi, los bomberos, el registro mercantil, los registros de los bancos, el CONATI, los registros nacionales de proveedores, Ministerio de Sanidad, Habitabilidad, LOCTI, ONA, Fondo para Deporte, Dirección. Es una locura. Es una locura, o sea, y no para. Es una locura que no para. O sea, mientras más grande es tu empresa, mientras más compleja es tu empresa, bueno, más complejo se ponen las trabas delante. Ahora, por supuesto que algunos lo que hacen es simplemente ven cómo hacen para no evadir estas cosas. Y por supuesto eso explica que la mitad de la población está en el mercado informal. Nosotros, que ya no nos consideramos emprendedores sino empresarios, no hacemos todo lo posible para no seguir ese camino y ser lo más formales posible, pero claro, para poder superar todas estas cosas, uno tiene que comenzar a ver cómo consigue las habilidades para poder superar esas cosas. Y entonces yo creo que aquí es donde viene el segundo gran aprendizaje. El segundo gran aprendizaje es que para poder superar los escollos que se te vas a encontrar en el camino, no hay nada mejor que juntarte con las mejores personas. Tú tienes que conseguir un equipo de trabajo que sea realmente A1, comprometido, con potencial de desarrollo, de crecimiento. Y tienes que lograr con ellos, bueno, tienes que apoyarlos, formarlos, confiar y crecer con ellos. Si ellos crecen contigo, tú vas a poder crecer con ellos. Otro tema muy recurrente en Venezuela, estamos muy acostumbrados a esto, es el tema de las crisis. De hecho, hasta casi que es un chiste decir que Venezuela es una crisis continua, permanente. Pensando en el tema de crisis, a mí siempre me gusta recordar el ideograma en japonés de la palabra crisis. Yo creo que los japoneses, o en general la sabiduría, todos los países asiáticos, con su filosofía oriental, me parece que tiende a tener más sabiduría que la que tenemos en el mundo occidental. Y este es un ejemplo. Los japoneses tienen muy claro que la crisis está compuesta por dos caras. Por un lado está la cara, que es la que está a la izquierda, el ideograma a la izquierda, que significa peligro. Pero el peligro está unido al ideograma a la derecha, que es oportunidad. Toda crisis esconde una oportunidad. Los occidentales tendemos a ser como más dramáticos y tendemos a ser más noveleros y pensamos cada vez que viene una crisis que todo es peligro. Pero la verdad es que, y eso lo demuestra la experiencia de Empleate.com, es que las crisis tienden a ser en Venezuela grandes oportunidades. En este gráfico, y disculpen que les ponga un gráfico un poco economicista, pero trataré de explicarlo lo más simple posible. Verán, la línea roja es la variación de la producción del Producto Interno Bruto en Venezuela durante los años 2000 a 2006. Básicamente lo que tienen que ver ahí es que entre el 2002 y el 2004 hubo un decrecimiento, hubo una recesión muy importante en Venezuela. Fueron los años que coincidieron con el paro petrolero, con el boicot, todas estas cosas que pasaron esos días. Y luego, después de ese momento de recesión, podrán ver como un crecimiento impresionante en los primeros trimestres del 2004. Uno de los trimestres llegó a ser un crecimiento de más de 30%, algo realmente inusitado.
Pero, ¿qué pasó en interín con Empleate? Empleate empezó en el 2000, como les decía, como portal, y en ese momento ya no estábamos solos. El tiempo que nos tardamos en convertirnos de boletín a portal dio espacio para que llegaran otros competidores nacionales e internacionales. El competidor más importante para ese momento era CB Futuro, el portal de empleo de la Universal. Era el líder absoluto en ese instante, tenía un gran aporte económico de parte del grupo de la Universal. Pero también estaba, por ejemplo, estaba Boomerang, que en aquellos días había sido recientemente comprado por Terra, que ustedes sí me dan lo que significa. Terra es una empresa que, por ejemplo, meses antes había comprado Lycos por más de $1.000 millones, o sea, todo el potencial económico. Y estaba, que para nosotros era en ese momento el portal asociado al grupo más interesante en Venezuela del mundo digital, que era Perfilnet, que era apoyado por la empresa Negocios Digitales, que es la misma, por ejemplo, que apoyó a Tu Carro y a Tu Inmueble a llegar a donde llegó. Entonces, se imaginarán cómo nos veíamos nosotros, ¿no? Nosotros éramos unos emprendedores que no teníamos dinero, que no teníamos esas relaciones ni esos apoyos, y teníamos que ver cómo competíamos. Nosotros decidimos en aquel instante competir con gratuidad. Éramos los únicos más o menos relevantes en el mercado que seguíamos siendo gratis, los demás todos cobraban, y que también competimos con temas de simplicidad y de facilidad en la atención y una buena atención al cliente. O sea, nosotros sabíamos que para la mayoría de las personas Internet era algo muy difícil de entender, que tenían que aprender, y mientras la mayoría de las empresas estaban viendo cómo hacían que Internet se pareciera a la televisión y entonces inventaban Flash y cosas por el estilo, nosotros hacíamos que nuestra página fuera lo más sencilla posible. Y desde el punto de vista financiero, yo ya en el 2000 ya había conseguido empleo, tenía un buen cargo y comencé a subsidiar con mi sueldo la operación de la empresa. Mi esposa quedó a cargo de la empresa desde ese momento, y me acuerdo que los primeros empleados llegaron en 2000, 2001, y comenzamos a tener una oficina propia, pequeñita, y bueno, mi sueldo era tan bueno que permitía subsidiar esos costos. Pero cuando entró el 2002, ya los costos habían crecido mucho y ya eran más de la mitad de mis ingresos, y simplemente nos reunimos los socios y les dije, miren, hasta acá puedo llegar yo del subsidio, tenemos que inventar algo, tenemos que empezar a cobrar. Y fue así como a principios del 2002, en abril del 2002, Empleate empezó a cobrar, obviamente con precios muy competitivos, pero cobrando al fin y al cabo. Hicimos estudios de mercado sobre cuánto deberíamos cobrar de precio y cosas por el estilo, y el resultado fue que desde abril de ese año comenzamos a tener unos ingresos tan buenos que desde ese momento Empleate más nunca ha tenido números en rojo, siempre hemos tenido rentabilidad. Durante 8 meses, entre abril del 2002 y diciembre del 2002, estuvimos cobrando y ganando dinero, y entonces a finales de ese año llegó la crisis, llegó el golpe, llegó el paro petrolero, y entonces cuando empezó el 2003 no había clientes. Nos sentamos en enero a llamar a los clientes y todos los clientes estaban cerrados. Entonces era una crisis, pues si no hay clientes no hay forma de tener ingresos. Pero hicimos una reunión de junta directiva, nos vimos las caras y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Nada, sigamos adelante, no cobraremos, ya estábamos acostumbrados a no cobrar por casi 3 años. Hemos hecho durante estos meses un conjunto de ahorros que nos van a permitir aguantar suficiente, al menos un año más, y bueno, sigamos adelante. No era mayor problema, teníamos una estructura de costos muy baja y podemos seguir adelante. Pero para nuestros competidores eso fue una desgracia total. Por ejemplo, me acuerdo que en aquel momento yo tenía acceso a los casos de negocios y a las estructuras gerenciales, me llegaba muchísima información por el cargo en que yo trabajaba, y me acuerdo que, por ejemplo, el director, el gerente general de CB Futuro tenía más, su sueldo era más grande que todo el presupuesto anual de Empleate, ¿no? Entonces se imaginarán, tenía una estructura de 20, 30 empleados de muy alto nivel, gastaba una enorme cantidad de dinero en publicidad, tenía unas oficinas muy lujosas y no había ingresos. Simultáneamente en esos días fue el estallido de la burbuja de Internet, y eso hizo que varios de ellos tuvieran grandes problemas. Por ejemplo,
Terra tuvo que salir a dar pérdidas, todas las inversiones grandes que habían hecho. Casi tuvo que dar a pérdida también la inversión en Boomerang. CD Futuro tuvo que votar un gentío. Y bueno, en general, durante el 2003, todos nuestros clientes, competidores, nosotros veíamos como el desastre para ellos era absoluto. Y entonces, cuando empezó el 2004, la economía se reactivó, comenzamos a vender muchísimo, pero en ese momento ya no teníamos competidores, prácticamente. Boomerang estaba cerrado en Venezuela, CD Futuro estaba muy disminuido, Perfilnet estaba muy disminuido, y cuando nos dimos a dar cuenta, el 2004 estábamos corriendo solos. De tal manera que cuando llegó el 2005, bueno, ya éramos líderes en el mercado, en tráfico, en número de ofertas, en ingresos, y para colmo, en ese año ganamos el premio Lo Mejor de .com y terminamos teniendo inclusive la visibilidad como que éramos el portal más importante en Venezuela de recursos humanos. Así que bueno, tercer aprendizaje, detrás de toda crisis siempre se esconde una oportunidad. Lo que uno tiene que estar es preparado para aprovecharla. Si usted está preparado para aprovecharla, bueno, va a poder aprovechar esa oportunidad. Cuarto mensaje. Bueno, ok, usted crece, logra éxito y comienza a tener unos buenos ingresos. Bueno, la verdad es que eso no es para siempre. Y en estos mundos tecnológicos de innovación alta, tiende a ser de corto plazo. Uno llega muy rápido a la madurez, a que el negocio sea maduro, y no tiene nada de extraño que cuando uno está en la cúspide, de repente comienza a cambiar el modelo de negocio y comienzan a llegar competidores por todos lados, y cuando menos te lo espera, las ventas empiezan a caer. Entonces, ahí hay dos caminos posibles. O te reinventas para comenzar a generar nuevos ingresos de otros negocios, o mueres. Y lo normal es que la mayoría de las empresas mueren. Y hay miles de ejemplos. O sea, por ejemplo, ¿quién se imaginaba que Nokia, que hace apenas unos años era considerado el estándar, lo normal, el éxito absoluto en tema de tecnología móvil, hoy iba a tener los problemas que está viviendo? O nosotros los venezolanos, que somos tan amigos de los BlackBerrys. ¿Quién podía imaginar hace 2 años que la empresa matriz de BlackBerry, RIM, iba a estar pasando las vicisitudes que está pasando hoy, que algunos piensan que dentro de 1 o 2 años ni siquiera existirá? Es muy normal que los negocios maduren y que si uno no logra reinterpretar lo que los mercados quieren, bueno, entonces uno termina muriéndose. Nosotros en Empléate, en el 2008, decidimos comenzar a diversificarnos. Ya ese año nos dimos cuenta que el mercado de clasificados de portales de empleo estaba como que cada vez creciendo más lento. Vimos que venía una recesión de nuevo y dijimos, mire, es demasiado riesgoso estar con un solo producto, vamos a diversificarnos. Y de ese momento comenzamos a probar diferentes líneas de negocio, hemos probado muchas líneas de negocio, en algunas nos ha ido mal, en otras nos ha ido bien, y hoy ya 1/3 de nuestros ingresos vienen de las nuevas líneas de negocio, y nuestra expectativa es que ya para el año que viene deberíamos tener que la mitad de nuestros ingresos son de estas nuevas líneas de negocio. Como les decía, en ese probar nuevas líneas de negocio, nuevos productos, fracasamos en varias oportunidades. Yo diría que de cada 3 intentos nos fallamos en 2. Y eso puede parecer mucho, pero la verdad es que es un número excelente, porque la probabilidad de fracaso típica de emprendimiento es del 95% en los primeros 5 años. Entonces que en vez de ser 95 sea 60 y pico, es una maravilla. Pero yo creo que ahí está uno de los grandes aprendizajes adicionales, que lo resumo en esta frase de Winston Churchill, que el éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Los emprendedores lo primero que tienen que entender es que es altamente probable que no les vaya a ir bien en algún negocio que están emprendiendo. Pero lo importante es que si les va mal, tienen que inmediatamente pararse y seguir intentándolo de una manera distinta. En otras palabras, el gran aprendizaje de nuestra experiencia en estos 13 años en Venezuela, que se resume en una sola palabra, que es que uno tiene que ser perseverante. La perseverancia es lo que te permite llegar a tener éxito como emprendedor en Venezuela. Muchísimas gracias. Les recuerdo que esto está en el marco de la feria de Empleate.com, que todavía le quedan 2 semanas. Feria.empleate.com. Ahí en este webinario va a estar como un video en la plataforma de
de videos que está en el área de seminarios. Ahí ya hay varios seminarios colocados y se los recomiendo ampliamente porque hay cosas muy interesantes. Y también, como estamos en la Semana del Emprendimiento, en varios de los stands van a encontrar en los catálogos de ellos que han montado diferentes documentos interesantes para emprendedores, como preguntas, por ejemplo, como estas de financiamiento. Creo que, si mal no recuerdo, que la gente de Banesco Comunitario en su stand tiene, por ejemplo, la normativa de cómo acceder al financiamiento. Entonces, bueno, simplemente invitarlos a que visiten también feria.empleate.com. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron por aquí presentes.